Vean en este recuadro que es un artículo que todos tienen y miren, este es el artículo, son las guías de la Sociedad Europea de Cardiología del 2017. Y ahí vamos a intentar resumir todo lo que mencionaban sus compañeros. Y fíjense cómo se resume todo y volvamos a presentar, o más bien volvamos a pensar en todo esto de angina inestable para que los lleve a este recuadro. Fíjense entonces cómo vuelvan a ver la imagen que veíamos hace rato del signo de Levin, de un paciente que llega con el signo de Levin. Y lo primero que tendría que pasar, una urgencia. Todos los síndromes isquémicos coronarios agudos son urgentes, pero son más urgentes de atender los pacientes que tienen un infarto con elevación del segmento CT, porque ahí todo se vuelve tiempo. Y entonces ahí lo importante donde dice, el paciente tiene angina de pecho. ¿Qué debería de pasar? Que llegue a un centro hospitalario en donde, recuerden eso que nos decía su compañero cuando veíamos la angina inestable y que veíamos que él puso a 10 minutos, pues esos 10 minutos se vuelven a repetir aquí y dice, ok, el paciente llega al servicio de urgencias. Deben de pasar 10 minutos o menos de 10 minutos en los cuales yo interrogo al paciente, exploro al paciente y le tomo el electrocardiograma y logro identificar si ese paciente tiene una elevación del segmento ST o si no lo tiene. Y entonces, ¿por qué es lo importante? Bueno, porque si tiene una elevación del segmento ST, vean aquí donde dice, ok, si tiene diagnóstico de infarto con elevación del segmento ST, tengo que referirlo. Lo ideal tiene que ser que yo refiera al paciente a un centro de intervención, centro donde hagan cateterismos. Entonces, por eso dice esto de centro de CT, que significa intervencionismo coronario, o esto donde no hagan cateterismo. En San Cirindango de las Iguanas y me queda como a 3 horas llegar a un hospital que tenga una sala de hemodinamia funcional, entonces eso no es lo ideal, porque vean el tiempo que dice. El tiempo después de que yo llego a un paciente para que deba de llegar a un procedimiento de cateterismo, idealmente debe de ser menor de 120 minutos. O sea, yo ya hice el diagnóstico, ya nada más tengo que ver que le hagan el intervencionismo coronario percutáneo. Si este intervencionismo coronario percutáneo no lo tienen en ese lapso de tiempo, entonces yo debo de trombolizar al paciente. Y ven esto donde dice, ok, el paciente no tiene un centro donde debo de atender o donde le hago un cateterismo. ¿Qué debo de hacer? Ah, pues entonces debo de trombolizar al paciente. Por eso se le llama fibrinólisis. Todo lo que vimos antes de beta bloqueador, doble antiagregante, heparina de bajo peso molecular, dosis plena, IECA y ARA2, todo el tratamiento óptimo antiisquémico, eso lo debe de seguir teniendo. Solamente que recuerden fisiopatológicamente cómo veíamos las diferencias y entonces veíamos que el paciente que tiene un infarto con elevación del segmento CT, ese paciente tiene que ser trombolizado por la característica fisiopatológica que se describe en el paciente con infarto con elevación. Y entonces vean donde dice, entonces debo de trombolizar al paciente. Pero este lapso, o sea, en el cual el paciente llegó, le tomaron el electro, identificaron el supradesnivel, vieron que tenía criterios eléctricos para infarto y deciden trombolizar al paciente por el tiempo que tiene, eso es lo que hace diferente o lo que le da la mejor atención al paciente. ¿Por qué? El tratamiento ideal para el infarto, ideal en cualquier parte del mundo, es que yo le haga un cateterismo cardíaco al paciente, es decir, que el paciente entre en hemodinamia y le abran la arteria. ¿Ustedes creen que eso pasa en la actualidad en todos lados? ¿Qué opinan? ¿Ustedes creen que sí o que no? Que no, porque por ejemplo en los pueblos en donde pues un centro de salud pues es lo más cercano que tienen, a diferencia de pues un hospital como con esas tipo de unidades, pues sí están muchísimo, muy lejos, casi de a 1 o 2 horas, entonces Y pues eso tú dices así de voz. Ahora imagínate, no sé, que yo vivo en Ecatepec y mi primer hospital que tiene un, un centro donde me hagan cateterismo cardíaco, el más cercano a mí es el Instituto de Cardiología. ¿Ustedes creen que para ese tiempo van a hacer ese lapso de tiempo para que yo llegue al Instituto de Cardiología desde Ecatepec? no.
Pues obviamente, ¿no? Así que en todos los libros, cuando ustedes lo revisen, dicen, ¿cuál es el tratamiento ideal del cateterismo cardíaco? ¿Cuál es el tratamiento que nosotros damos a los pacientes? Dependerá de dónde esté ubicado el paciente, pero lo mejor para el paciente es que ustedes solucionen el problema en el momento y solucionarlo es, ok, pues entonces tengo que hacer que el paciente tenga un beneficio y ese beneficio lo tiene el cateterismo, pero le queda como a 3 horas. No voy a someter al paciente a ese estrés, entonces tengo que trombolizar al paciente. Y entonces es por eso que en la Ciudad de México, en México en general, la mejor opción para tratar a un paciente con infarto no es el intervencionismo coronario, es hacer una fibrinolisis, trombolizar al paciente. ¿Por qué? Porque las salas de hemodinamia que se encuentran no son todas para todos los pacientes, por el acceso que tienen, por la distancia que tienen. Eso es lo que hace diferente que después de que ustedes trombolicen al paciente pueda ser referido a una angioplastía pasadas 24, inclusive hasta 48 horas, podría ser y eso disminuye un poco el riesgo, pero de inicio no. Así que en este esquema solamente dice eso. Y vean, después cuando menciona específicamente dice el tiempo de isquemia, vean, 0, 10 minutos, 90 minutos, 2 horas y 24 horas. Si el paciente llega con un infarto, que pasan 10 minutos en los que yo hago el diagnóstico, debo de ver el tiempo en el cual el paciente puede ser candidato a un intervencionismo coronario percutáneo. ¿Tiene más de 120 minutos? Hay que trombolizarlo. Sí, más de 120 minutos, sí hay que trombolizarlo. Tiene menos de 120 minutos a que llegue a un hospital donde le hagan y esté disponible en la sala de hemodinamia, hay que referirlo a esa sala de hemodinamia. Así que vean las diferencias solamente en ese lapso de tiempo y a partir de ahí empieza a correr lo que clásicamente sabemos en todos lados, el tiempo es músculo, así que entre más tiempo se tarde, eh, más músculo perderá. Y es por eso ahí la diferencia de tiempo y velocidad en el diagnóstico y en que deben de ser rápidos en ver el electrocardiograma, en interrogar al paciente, en hacer todo esto que sea rápido y efectivo para que el paciente tenga menos riesgo de complicaciones, tenga menos músculo infartado. ¿Sí me explico, chicos? Sí, doctora. Muy bien. Entonces, ahora sí, comparte tu pantalla. ¿A poco ya íbamos en esa? Estaba la previa, ¿no? De tratamiento. ¿En cuál se quedó, doctora? La de previa de tratamiento. Bueno, no sé si es la previa. Ajá, ajá. En esa, sí, no, en la previa de tratamiento, donde tienen todos los medicamentos. Ok, ok, ok. Ahí, y pásame a la previa. Eso que tienen ahí indicado solamente es lo que mencionaban anteriormente, que era la angioplastía y todo lo que involucra que le coloquen un stent. El paciente que se somete entonces a un procedimiento de cateterismo en tiempo de evolución tendría que ser sumamente importante para que consideren este tratamiento. Ahora, ¿ustedes creen que todos los pacientes que se infartan ameritan que le coloquen un stent? ¿Qué creerían ustedes ahí? Pues que sería lo más recomendable, ¿no? Si yo tengo, recordando la clasificación fisiopatológica del infarto, si yo tengo un infarto tipo 2, recuérdenme cuál es el infarto tipo 2. El que se da por un desequilibrio entre el aporte y demanda de oxígeno. Exactamente. Si yo tengo entonces un infarto tipo 2 condicionado, tipo 2 hace lo mismo, hace cambios en el electro, todo lo que ustedes hemos visto hasta ahora, ¿ustedes creen que ese paciente amerite que le coloquen un stent? No. Pues no, ¿verdad? Porque la causa es diferente, no tiene una placa de ateroma, o sea, no se va a beneficiar de eso. Se beneficia si el paciente tiene una hemoglobina de 4, que yo le aumente el nivel de hemoglobina transfundiéndolo, mejorando ese disbalance entre el aporte y la demanda, sí. Así que no es una regla que todos los pacientes que se infartan deben de tener un stent, es decir,
La intención al final no es solamente abrir la arteria, es ver fisiopatológicamente eso, qué beneficios va a traer al paciente. Pásame la previa. Ok. En relación al tratamiento antiisquémico óptimo que debería de tener el paciente. Eso de óptimo significa que yo cubra primero, que debe de tener 2 antiagregantes plaquetarios y que debe de tener un anticoagulante. ¿Eso por qué? Pues porque inhiben a la cascada de coagulación o inhiben las 2 fases de la cascada de coagulación, tanto a la proteína S como a la proteína C. Así que por eso es que tienen que tener doble antiagregante plaquetario, por eso tienen el mejor anticoagulante que utilizamos, que no necesita ninguna monitorización de tiempos de coagulación ni nada de esto, que es la enoxaparina, que bloquea el factor 10 de la coagulación. Así que vean entonces que el paciente, supongamos que el paciente llega a urgencias y tendría que yo disminuirle el consumo miocárdico de oxígeno que pueda tener el paciente. Y otra vez, recordando lo de falla cardíaca, determinantes del gasto cardíaco, volumen latido y frecuencia cardíaca. Si yo intento que el paciente tenga o me consuma menos oxígeno, debería darle algo, menos oxígeno cardíaco, debería de darle algo entonces que haga que tenga menos trabajo cardíaco. Es decir, si el paciente tiene 100 de frecuencia cardíaca, pues debo de disminuirle la frecuencia cardíaca. Si el paciente tiene 150, 90 de presión arterial, pues debo de disminuirle esa presión arterial. Existen indicaciones y contraindicaciones para trombolizar un paciente. Es decir, no todo paciente que llega al servicio de urgencias con una elevación del segmento ST es indicativo trombolizar al paciente. Supongamos, el paciente que tiene un evento vascular cerebral hemorrágico, que tiene el antecedente de un EVC hemorrágico, en cualquier etapa de su vida es una contraindicación absoluta para trombolizar al paciente. Una contraindicación relativa para trombolizar al paciente es que tenga hipertensión arterial, es decir, si el paciente llega a urgencias con 200, 110 de presión arterial, si ustedes trombolizan al paciente, ¿qué creen que va a pasar? ¿Qué se imaginan que pasará? ¿Alguna idea? ¿Nadie? ¿Qué creen que pase si yo trombolizo a un paciente, pongo un trombolítico a un paciente que tiene una presión arterial elevada? ¿Qué crees que pase, Daniela? Pues podrían ocurrir, bueno, hay más probabilidad de que ocurra mayor formación de trombos. Imagínate que yo le estoy dando un medicamento que deshace los coágulos, o sea, que tiene riesgo de que sangre el paciente. Y el paciente tiene 200, 110 de presión arterial. ¿Qué riesgo tiene ese paciente? ¿Que presente hemorragia? Pues sí, claro. O sea, que presente una hemorragia cerebral, así que es una contraindicación. Yo no puedo trombolizar a un paciente que tiene 200, 110 de presión arterial. Lo primerito que tendría que hacer es disminuirle la presión arterial a ese paciente. Así que esto que hemos tratado de ver o que han estado viendo los compañeros hasta ahora, obviamente hay condiciones que no se describen, pero que son muy importantes. Por eso les digo, no todo es regla, no todo significa que todo paciente que llega al servicio de urgencias con elevación del segmento se debe de trombolizar. No. En los pacientes geriátricos la dosis no es la misma. En los pacientes que tienen una cirugía en menos de dos meses, tiene contraindicación relativa. En pacientes que tienen un EVC hemorrágico, tiene contraindicación porque tiene riesgo de que sangre. En pacientes que están sangrando o que tienen antecedentes de sangrado de tubo digestivo, es una contraindicación relativa porque en lugar de beneficiarlo, voy a tener el riesgo de que sangre el paciente. Así que esa parte deben de tenerla bien clara porque de acuerdo a eso entonces yo tendría que estadificar a esta paciente. Solamente ahora a mí lo que me interesa es que logran identificar a aquel paciente que tiene una angina en el servicio de urgencias y dos, que logran identificar a aquel paciente que tiene un infarto con elevación del segmento CT. Ahora,
¿qué consideraciones o qué pensarían ustedes qué paciente tiene el criterio para tener un infarto sin elevación del segmento T? ¿Cuál sería? ¿Cuáles creen ustedes que serían? ¿Qué paciente tiene un infarto sin elevación? ¿Qué tendría que tener en el electrocardiograma? Yo había leído sobre un infranivel del segmento ST y Ajá, anomalías en las ondas T. ok. El hecho de que diga un infarto sin elevación del segmento ST, eso significa que puede tener un electrocardiograma completamente normal. Es decir, lo que ustedes saben, normal, sin mayor alteración, sin elevaciones, evidentemente, sin desniveles negativos, sin alteraciones de la frecuencia cardíaca, sin nada. Solamente tiene ritmo sinusal y nada más. Vuelvo a decir lo mismo que diríamos al principio. Entonces, ¿cómo hago yo el diagnóstico de un infarto sin elevación del segmento ST? Tengo que tener 3 criterios, eso acuérdense muy bien. El primero, angina de pecho. El segundo, tengo que tener una elevación de biomarcadores cardíacos. El tercero, debo de tener elevación de biomarcadores. Y empezamos con problemas. ¿Qué biomarcadores se elevan la primera etapa? Porque de acuerdo a eso, entonces yo podría tener un electrocardiograma completamente normal y tener un infarto con elevación del, sin, perdón, sin elevación del segmento CT. ¿Y qué enzimas se elevan? ¿En qué orden se elevan? ¿Alguien me puede decir? La primera que se eleva son las troponinas, ¿no? En las 4 a 6 horas. Ajá, ¿y cuándo llegan a su pico máximo? Sí, la primera enzima que se eleva es la troponina. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tarda en elevarse? Porque yo estoy diciendo en la definición de infarto, digo, es elevación de biomarcadores. Ajá, ok. ¿Pero cuánto y en cuánto tiempo? De 12 a 48 horas. De 12 a 48 horas, ¿qué? Alcanzan su concentración máxima. Su concentración máxima. ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas las enzimas? La troponina I. Ajá, la troponina I, hay troponina I y troponina T. La primera, y pongamos el ejemplo, supongamos otra vez que llega un paciente al servicio de urgencias con dolor precordial y empezó a las 2 de la tarde y ustedes le piden enzimas y son las 5 de la tarde. Le piden troponina específicamente. ¿Ustedes creen que esas enzimas van a estar elevadas? Porque yo dije otra vez, la definición de infarto significa una elevación del segmento ST, perdón, una elevación de los biomarcadores cardíacos, pero hay que saber entonces cada cuánto se elevan esas enzimas cardíacas. ¿Y cuándo se elevan? ¿No? ¿Ni idea? Yo había leído que en sí como que la más sensible es la troponina, pero Ajá. la que más o sea, la que se eleva más rápido es la de la creatinina. La CPK. Ajá, la CPK. Fíjense en esta curva enzimática y fíjense cómo describen las principales, no las principales, sino más bien las enzimas cardíacas o la curva enzimática. Vean de acuerdo a esto entonces que en este lapso ponen la actividad normal o cómo van más bien cómo aumentan y van disminuyendo en su pico máximo y en las horas que pasan. La primera enzima que se eleva en un infarto es la troponina, perdón, la primera enzima que se eleva que no es específica cardíaca es la mioglobina, esa se eleva a la hora. La segunda enzima que se eleva es la troponina y esa troponina se empieza a elevar a partir de las 4 horas y llega a su pico máximo hasta las 9 horas, inclusive en algunas biografías dicen las 24 horas, para que a partir de ahí empiece a disminuir eh, el valor de la troponina y llegue a tener un valor normal pasados ya como 4 a 5 días de que tuvo el infarto.
Después de esa enzima, la que se empieza a elevar es la CPK. La CPK, su pico lo empieza a hacer a partir de las 7 horas. Vean esto, a partir de las 7 horas llega a su pico máximo, perdón, a su pico donde se va empezando a elevar y llega a tener un mayor tiempo en el cual llega a recuperar su valor normal. Vean, pasados cuánto tiempo empieza a disminuir la CPK en su fracción MB. Para que sea significativa la fracción MB de todo el universo de la CPK debe de ser el 10% de la CPK total. Por ejemplo, si yo tengo una CPK de 500, debería de tener una MB que sea el 10% de ese 500, es decir, 50. Si tengo 13, no es significativa. Si tengo 10, no es significativa. Eso me dice que entonces hay causas que elevan las enzimas cardíacas que no necesariamente son cardíacas. Y vean lo que no todo el mundo sabe, la AST, la TGO, es una enzima cardíaca y la deshidrogenasa láctica cardíaca. Pero vean, estas enzimas empiezan a elevar hasta las 24 horas. O sea, 24 horas se empiezan a elevar y se mantienen durante la primera semana para que hasta la segunda semana empiecen a disminuir. La última que se eleva es la deshidrogenasa láctica y la deshidrogenasa láctica tiene su pico máximo a las 72 horas del evento cardiovascular y empieza a disminuir. Así que vean que el paciente cuando llega al servicio de urgencias, si ustedes piden transaminasas, olvídenlo, van a estar normales. Si ustedes piden troponinas, pero el paciente acaba de empezar hace una hora el dolor, olvídenlo, va a tener un valor normal de troponina. Así que tienen que estudiar porque para eso entonces hay causas que elevan las enzimas cardíacas que no son de causa cardíaca, hay causas que elevan el segmento CT que no son causa cardíaca y hay causas que hacen que tenga dolor precordial que no son causas cardíacas. O sea, ahora todo lo hemos enfocado en lo cardiovascular. Pero tienen que saber entonces los diagnósticos diferenciales de angina de pecho, tienen que saber que las enzimas cardíacas se elevan por presentar sangrado tubo digestivo, sangrado, choque hipovolémico, choque séptico, tromboembolia pulmonar, insuficiencia arterial. Todas esas son causas de que se eleve la troponina y es ahí cuando empezamos entonces en problemas. Así que vuelvo a decirlos lo que dijimos desde el principio. ¿Cómo hago entonces el diagnóstico de un infarto con elevación del segmento CT? Con un infarto, 3 criterios, de esos 3 necesito 2, angina, electro y enzimas, esas 3 criterios. Para hacer el diagnóstico de un infarto con elevación no tengo que tener enzimas cardíacas, o sea, teniendo solamente el electrocardiograma podría ser más que suficiente y con la clínica para que yo haga el diagnóstico. ¿Sí me explico? Chicos. Sí, doctora. Así que es un tema sumamente absorbente. Yo espero que lo vuelvan a repetir, que tengan muchas dudas y que vayan y revisen. Yo les aconsejo que lean esos artículos que les pasé, lean el de la definición universal de infarto, que es solamente una información que deberían de tener, así como se saben el valor normal de hemoglobina, como saben la anatomía del corazón. Eso es sumamente importante que se sepan también ese valor para que a partir de ahí logren dilucidar todo lo que se supone es normal y lo que es anormal. Y vuelvo a repetir, la causa más frecuente de infarto es el tipo 1, es la inestabilidad de la placa. ¿Cuál es la causa más frecuente de infarto? Inestabilidad de la placa por una cardiopatía isquémica. Hay 5 tipos fisiopatológicamente, pero el más frecuente es el tipo 1. Todo lo que dicen un preinfarto se llama angina inestable. No hay diagnóstico de preinfarto, ese término no existe. O tiene angina o tiene infarto, pero no tiene algo que es antes de. Si el paciente puede evolucionar es porque tuvo una angina inestable antes. Y eso es algo sumamente importante que tienen que entender, chicos, ¿sale? Sí, doctora. ¿Una duda? Seguro, Sí, seguro. doctora. No. Seguros. Conste, porque ahí les van a venir en el examen preguntas de eso. Muy bien, entonces son las 5:30. Nos vemos. La otra que toca es de hipertensión pulmonar. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, doctora. Entonces, esa la tenemos planeada como a las 6. Vamos a darnos un chance y nos vemos a las 6:30, ¿les parece? Para que puedan ir los que no han comido, para que puedan desestresarse y no se estén distrayendo como 6:30 y les vuelvo a mandar el link
Si no pasa el link, si no hace cualquier cosa, me dicen por favor por correo para volver a mandarles otro link, así como lo hice ahorita. Sí, Sí, doctora, doctora, gracias. nosotros le decimos. Va, vale, pues. Doctora, Entonces, nos vemos gracias. a las 10:30. Gracias. Y Doctora, gracias. muchas gracias. Gracias, doctora. Bye.